Pues muy buenos días a todos los amigos de los medios que hoy nos acompañan y pues como siempre hoy les envío un saludo desde la consternación. Estamos consternados en San Luis por el asesinato del buen amigo, el licenciado Julio César Galindo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la salud y las vacunas, el problema de la pandemia, que ha sido un desastre, pero hoy me permití invitar al licenciado Omar Cerezo, que es asesor de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe. Es una persona que conoce muy bien el tema de la salud, pero con el enfoque de lo que está pasando con los médicos y el personal de la salud, que están siendo los que están en el frente de batalla, pero la verdad es que no han recibido ni el reconocimiento, ni la atención, ni la justicia que en derecho se debe de dar a los soldados que van a la vanguardia, que son los que están en primer lugar. Así que, pues, tenemos con nosotros hoy al licenciado Omar Cerezo. Me da mucho gusto. Gracias, licenciado. Gracias, Omar, por acompañarnos. Y lo dejamos con ustedes un momento y habremos después hacer una sesión de preguntas con él y otra sesión de preguntas conmigo. Adelante, Omar, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Me da gusto saludar a los amigos de los medios, senador. Pues bueno, hay una manifiesta preocupación del gremio médico en toda la República por la falta de protección a su bioseguridad, tomando como referencia que no está completo el esquema de vacunación para todo el personal de salud. Había un compromiso por parte del gobierno federal de vacunar a todo el personal de salud durante los meses de diciembre y enero. Estamos ya en el mes de marzo y hay personal de salud que no ha recibido ni siquiera la primera dosis de las vacunas. Y entonces, pues bueno, hay una vulnerabilidad importante al gremio médico que se ha sumado a otra serie de vulnerabilidades y de violaciones a sus derechos. Tenemos de por sí, desde hace mucho tiempo, que no se han brindado garantías para el correcto ejercicio laboral y profesional del personal de salud, y ahora pues se ha magnificado con la pandemia, como todos lo sabemos. Tenemos prácticamente el 10% de todos los infectados que hay en el país, pues corresponde a personal de salud, y tenemos más de 3,000 personas que forman parte de este personal que lamentablemente han perdido la vida. Y es muy triste ver que no se está atendiendo con recomendaciones que se están haciendo de manera internacional al Estado mexicano junto con otros países para garantizar la protección y la bioseguridad del personal de salud, sino que incluso no se ha cumplido con algunas disposiciones jurídicas que ya existen desde hace tiempo, que garantizan la protección laboral y la protección profesional del personal de salud, entendido no solamente como personal médico y de enfermería, sino que estamos hablando de servicios de prehospitalización, de auxiliares, intendencia, administrativos, y pues bueno, estamos haciendo un llamado a que se ponga atención en este faltante. Los derechos son muy simples. Si bien existen las cartas de los derechos generales de médicos y enfermeras, se hacen extensivos a todo el personal que se encuentra atendiendo en alguna unidad de atención médica. Y aquí el problema que tenemos es que tanto las leyes del trabajo, la Ley Federal del Trabajo, como la Ley General de Salud, su respectivo reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica, incluso la propia Constitución, en sus artículos 1, 5, 123 y 73 también, prevén cuáles son las medidas que se pueden tomar para garantizar la protección a los derechos laborales y profesionales del personal de salud. Y bueno, pues lamentablemente no están contando ni con instalaciones apropiadas para el desarrollo de sus actividades, no están contando con los equipos de bioseguridad de calidad que tanto las leyes como los instrumentos internacionales están recomendando en la coyuntura de la pandemia, y por supuesto no están teniendo acceso a una capacitación adecuada, tomando en consideración que hay suficiente personal de salud en México que, aunque no tiene la especialidad para atender la pandemia, pues puede sumarse a la atención de esta patología, y pues no está siendo considerado, y cuando es considerado no es suficientemente bien capacitado, y eso los pone en una vulnerabilidad mayor. Entonces, bueno, pues el llamado a que el gobierno de la República intensifique la campaña de vacunación entre el personal de salud, tanto del sector público como del sector privado y del sector social, que ha sido una de las principales exigencias de los colegios médicos y de las asociaciones médicas en nuestro país.
Y bueno, pues si ustedes desean, más adelante puntualizamos muy específicamente cuáles son los instrumentos legales que tenemos en México que protegen esos derechos, pero sí me gustaría comentarles que desde el 10 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó la resolución 1/2020, que contiene 85 recomendaciones a los estados que forman parte de la OEA, y particularmente la recomendación número 10 habla específicamente de esos 3 derechos para el personal de salud: instalaciones, equipamiento y capacitación, y no han sido atendidas esas recomendaciones, lo que constituye pues un riesgo a los derechos humanos del personal de salud, y que también podría ser un asunto que podría llevarse a la Corte Interamericana si el Estado mexicano no lo atiende. Es de momento lo que quiero manifestarles, y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Omar. Sí, pues el tema, desafortunadamente, tristemente, está resultando un fracaso el programa de vacunación. La pandemia sigue, los muertos siguen, los médicos siguen enfermando, tenemos los índices más lamentables comparados con cualquier otro país del mundo. Déjenme darle seguimiento al tema que hemos visto todos estos días de las vacunas. Bueno, entre el 1 y el 2 de marzo pensamos que iba a subir este asunto porque el día 28 de febrero ya habían vacunado a 111,000 personas. Caray, dijimos, bueno, va subiendo un poco, lo comentamos la vez pasada. Pero estos 3 últimos días bajó otra vez el ritmo, a 56,000 en un día, 50,000 el último dato que tenemos en un día. Bueno, oigan, a este ritmo de 50,000, pues vamos a acabar muy mal, ¿eh? Vamos a acabar para dentro de un año, a ver si acabamos de vacunar a las personas vulnerables. Recuerden que tenemos que ponerle 2 dosis a los 15 millones de adultos mayores que hay en este país, además de los personales del personal que está expuesto, como los médicos o como el personal de salud, como los que atienden a los sanatorios, etcétera, etcétera. Bueno, a un ritmo de 50,000 por día, pues vamos a tardar 6 meses en vacunar a los ancianos. Pero todos los días tenemos promesas, ¿eh? Todos los días dicen que ya llegaron vacunas, que ya compraron por acá, que ya compraron por allá. Pero el hecho es de que día con día no se está vacunando la gente al ritmo adecuado. Pero la gente sí se sigue muriendo al ritmo adecuado. Ya volvió a subir la cifra, había bajado un poquito la cifra de muertos diarios a 500, 700, 800, pero ya volvió a subir a un ritmo de 1,000 por día. Oigan, 1,000 mexicanos que mueren diariamente y se toma como una simple estadística. No pasa nada, se murieron, pues qué pena que se murieron estos amigos. No, realmente tenemos que ser conscientes de lo que significa el dolor para cada familia que tiene un deceso. Significa un personaje menos, un ingreso menos, una confianza menor, significa un desastre para cada familia. Y esto no se toma en cuenta por el gobierno sigue jugando con el ejemplo, sigue jugando con las variables, sigue sacando distractores por todos lados. A mí me preocupa pues que López-Gatell esté enfermo, pero el señor nunca se puso tapabocas. El presidente anda jugando béisbol sin tapabocas, ya lo abuchearon en los aviones, ya le han criticado mucho eso, pero el señor sigue tan campante como si no se estuvieran muriendo al ritmo de 1,000 personas al día, y las vacunas puras promesas. Tenemos otro problema, que pues tal vez el presidente pensaba que como Trump era su amigo y le iba a cumplir muchas cosas que efectivamente le concedió Trump, pues iba a poder hacer lo mismo con Biden. Pero antes de reunirse con Biden, ese mismo día en la mañana dijeron, oigan, de vacunas ni hablen, ¿eh? Porque hasta que no acabemos de vacunar a todos los de Estados Unidos, puede ser que entonces empezamos a hablar de darle vacunas a México. Y salieron más anuncios, vacunas de China, vacunas de Rusia, vacunas de la India, vacunas de todos lados. Pero de Estados Unidos no vamos a tener, que es el lugar donde más podríamos tener. Está fracasando el problema de vacunación, siguen muriéndose las personas. Hay una pregunta en el chat de Notizan que dice, para el licenciado Cerezo, ¿qué porcentaje de médicos falta de vacunar y de todo el personal de salud del sector público y privado? Sí, bueno, en total tenemos el registro de 1,5 millones de profesionales de la salud. Estamos hablando de personal médico, sector público, privado y social. No hay que descuidar el sector social, y también personal de enfermería. Pero ese universo solamente ha sido atendido en menos del 35%. Además, hace falta personal administrativo,
personal de servicios prehospitalarios, entiéndase paramédicos, entiéndase personal de ambulancias, camilleros, personal de intendencia, trabajo social, personal administrativo. Y el personal administrativo es donde se tiene mayor deficiencia. No porque el personal administrativo esté o no expuesto al contagio, sino porque se encuentran en instalaciones que no son seguras. Y ahí es donde se concatena con otros incumplimientos por parte de la autoridad para atender los derechos laborales y profesionales. Si no se cuenta con instalaciones apropiadas y equipamiento de protección, pues obviamente hasta el personal administrativo que no tiene contacto directo con los pacientes está expuesto al transitar por áreas comunes en donde hay una vulnerabilidad por estar presente la propagación del virus. Entonces, estamos hablando solamente de profesionales de la salud, médicos y personal de enfermería, 1,5 millones de personas, de las cuales pues prácticamente 1/3 es el que ha recibido su vacunación. Y además, no todo ese tercio ha recibido las 2 dosis. Es como si dijéramos que una persona está bien alimentada solamente porque tomó un alimento al día. La verdad es que mientras las personas no reciban sus 2 dosis de vacunación, no se puede anunciar como si estuviera vacunada. Y pareciera que hay más interés en anunciar cifras y cifras y cifras y cifras que en tratar la eficiencia del programa de vacunación. Además de que no se ha dado información precisa con lo que ocurre después de la vacunación. No se puede hablar de que una vez aplicada la primera dosis, ya uno está inmune a la acción del virus. Tiene que pasar por lo menos 3 semanas para que se empiecen a generar anticuerpos. De manera que las personas, una vez que han recibido la primera dosis, tienen que seguir guardando las medidas de protección, mantener el aislamiento social, el uso de cubrebocas, la sana distancia. Entonces, no hay suficiente información que garantice a la población y obviamente al personal de salud en su conjunto que pues están seguros. Hace falta mucho trabajo por hacer y la verdad es que temo mucho que se esté manejando con un criterio político el esquema de vacunación, más allá de manejarlo con un criterio eminentemente sanitario. Gracias, muchas gracias, Omar. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una pregunta para Omar y es precisamente sobre la situación del Hospital Central que se encuentra aquí en San Luis Potosí. ¿Cuál es el conocimiento que puede aportarnos sobre la situación en la cual se encuentra este centro de salud? ¿Cómo la evalúa y cuáles son las necesidades que tienen que atender los niveles de gobierno para que pueda darse abasto con toda la atención, pues tanto de la misma contingencia del coronavirus como en sí del resto de las enfermedades que no dejan de también padecer las personas? Si quieren, yo les hago un comentario rápido sobre el Hospital de San Luis, que es aquí en la ciudad donde yo vivo. Omar no vive aquí en la ciudad de San Luis, pero si quieres hacer un comentario general, Omar, de cómo están los hospitales, y yo después les comento cómo veo el Hospital Central de aquí de San Luis. Adelante, sí, Omar. gracias. En efecto, era lo que iba a comentar. Yo no tengo el placer de vivir allá en San Luis, pero pues obviamente tenemos información de lo que ocurre en los diferentes estados y prácticamente la realidad en todo el país es la misma. México tenía uno de los mejores programas de vacunación del mundo, en donde se podía vacunar a un promedio de 15 millones de personas en la Semana Nacional de Vacunación, o sea, 15 millones de vacunas aplicadas en una semana, y además se tenía el programa mensual de la vacunación contra la influenza, que también atendía a otro universo importante para hacer un total acumulado de 70 millones de vacunados a lo largo de un año. Ahorita ya llevamos prácticamente 3 meses del programa de vacunación y apenas se han rebasado los 2 millones de vacunados. Eso por lo que corresponde a la vacuna. No se está utilizando al sistema de salud, al Sistema Nacional de Vacunación, para atender a toda la población. Y se entiende porque no hay vacunas. El problema es que se está manejando la información como si hubiera suficientes vacunas y obviamente pues estamos viendo que no hay esa suficiencia. Y por otro lado, pues está siendo atendida por la Secretaría del Bienestar con un criterio político en vez de recurrir a la capacidad instalada que se tenía. Pero vámonos antes. Cuando se presenta la epidemia y no hay un esquema de vacunación, era perfectamente inteligible. De hecho, un servidor de ustedes publicó un artículo en una revista de análisis de coyuntura el 15 de marzo de 2020,
todavía ni siquiera comenzaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando ya advertíamos cuáles eran las medidas más apropiadas para hacer la gestión de la pandemia. Y las lecciones eran aprendidas de países como Corea, como Japón, como China, que era pruebas masivas, identificación de los contagios y la trazabilidad de los mismos, para poder hacer aislamientos selectivos y no paralizar de golpe la economía. El criterio que utilizó el Estado mexicano fue no saturar hospitales. Y el no saturar hospitales no significa necesariamente que la gente no se enferme. De hecho, el esquema era que quien acudía a un hospital, aunque presentara síntomas leves, era rechazado y enviado a su casa. Solamente se le atendía cuando presentaba síntomas mayores y lamentablemente cuando acudían a las unidades médicas era porque se encontraban en un estado ya grave, teniendo una incidencia del 86% de mortalidad en camas de terapia intensiva. Entonces, pues eso puso en altísima vulnerabilidad al sistema de salud y ha hecho que la gestión sea muy mal administrada. Y el problema mayor es que no se está descentralizando, no se está aprovechando la capacidad instalada de los estados, no se está aprovechando la capacidad que puede llegar a tener de atención todo el sector privado e, insisto, todo el sector social. Estamos hablando de instituciones como la Cruz Roja, estamos hablando de fundaciones que manejan un esquema de atención a la salud, ya sea de manera mutual a través de empresas, a través de alguna fundación o asociación que no tenga fines de lucro, pero que sí preste servicios de atención médica. Todo eso está desaprovechado y eso ha generado vulnerabilidad, no solamente con el personal de salud, sino con la población en general. Entonces, sí tenemos un déficit importante en comunicación adecuada, en una buena gestión de la pandemia y en un adecuado sistema nacional de vacunación. Y bueno, pues el problema es que ni siquiera el personal de salud está bien informado de cuáles son los procesos a seguir. Y tenemos incluso el caso, imagínense, de COFEPRIS, en donde tenemos funcionarios de riesgos sanitarios en los estados que se han contagiado y que han fallecido, e incluso otros funcionarios que están sometidos a procesos penales porque han actuado en contra de la ley porque no están correctamente capacitados. Entonces estamos hablando de que no solamente tenemos un problema de tipo sanitario, sino un problema de tipo administrativo, porque la autoridad sanitaria, entiéndase la Secretaría de Salud, como parte patronal, no está cumpliendo con sus funciones que están, o más bien con sus obligaciones, que están bien asentadas en la Ley Federal del Trabajo y obviamente en la Ley General de Salud. Entonces, bueno, pues sí hay una vulnerabilidad importante y un problema que pudimos haber superado en un lapso de 3 meses cuando máximo, pues ya llevamos un año y seguimos con la actividad económica paralizada, seguimos en la incertidumbre sanitaria y pues no se ve para cuándo vaya a terminar este problema. Y yo les comento del Hospital Central de aquí, San Luis, pues está a unas cuadras de aquí donde tienen su casa, y es un desastre, ¿eh? No se terminó la inversión, todavía están ahí en obra negra, albañiles y las banquetas limitadas con cintas y cosas por el estilo. No, en fin, no se terminó la construcción, no ha habido presupuesto. Bueno, no hay preocupación, no, dicen que no hay dinero, no hay inversión. Oiga, pero sí hay dinero para estadios de béisbol, para la planta de Dos Bocas, que es un desastre. Para eso sí hay dinero, ¿eh? Pero para la salud, no, pues ahí está el hospital, pasen por ahí hoy, vean ahí cómo están. Un hospital que no era para COVID se hizo un hospital COVID. Está bien, era la necesidad. Pero vean el desastre. ¿Y qué pasó con todos los otros enfermos? Los que iban ahí, pues era un hospital especializado en traumatología. Ahí llegaban de Zacatecas, de Guanajuato, de otros, porque es un hospital muy bueno. Y vean el descontento del personal de salud, pues ya han hecho marchas aquí en la ciudad, ya han hecho manifestaciones diciendo que no les pagan, que no les dan equipo, que no les dan capacitación. Bueno, esa es la preocupación de este gobierno por la salud, ¿eh? Me gustaría acotar, perdón, senador, Sí. allí hay un elemento de tipo presupuestal importante. El presupuesto asignado para salud en el año 2020 fue de 180,000 millones de pesos. Obviamente no consideraba la pandemia. Cuando se presenta la pandemia, el presidente de la República anuncia que se van a destinar 180,000 millones de pesos para la atención de la pandemia. Pero cuando uno revisa las partidas presupuestales para ver si hubo una reasignación, resulta que no. Los 180,000 millones de pesos asignados a la pandemia eran los mismos 180,000 millones que había aprobado el Congreso como presupuesto para la salud en el año 2020. Y no hay recursos, no hay capacitación, no hay material, no hay infraestructura, porque todos los recursos se centralizaron
en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, ni siquiera en la Secretaría de Salud. Y por si no fuera suficiente, cerramos el año 2020 con un subejercicio. No se gastaron 37,000 millones de pesos. Entonces, no se está gastando correctamente, se están descuidando otras áreas de la salud, y este sí es un detalle muy importante. Hay personas que padecen diabetes, que padecen enfermedades cardiovasculares, que padecen enfermedades renales, que padecen cáncer y que no tienen acceso a medicamentos, precisamente porque todo está volcado a la atención de la pandemia sin haber destinado una partida especial, se descuidó todo lo demás, hay subejercicio y la gente está sufriendo. Me han dicho que es de escándalo este dato, pero la verdad es que si lo leemos con precisión, nos vamos a dar cuenta que sí encuadra. El artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, en su segundo párrafo, califica como exterminio la acción sistemática del Estado que tenga por objeto privar de medicamentos y que causen gran sufrimiento en la población. Eso es lo que estamos viviendo en México. Y estamos hablando de un precepto de la Corte Penal Internacional de La Haya, y está dentro de lo que se considera como crímenes de lesa humanidad. Se le ha hecho saber al gobierno de la República y el gobierno ha respondido a oídos sordos, no está atendiendo esta petición a sabiendas de que ocurre. O sea, no solamente está un crimen de lesa humanidad, sino que también hay pues una prevaricación, porque sabe que se está violando la ley, sabe que se están vulnerando derechos humanos y continúa en esa acción sistemática. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho a mi querido amigo el licenciado Omar Cerezo. Gracias por su... creo que tiene una pregunta todavía Pati Calvillo. No, ya salieron. Bueno, entonces muchas gracias, Omar, por habernos acompañado. Y amigos, nos vemos el lunes a la misma hora aquí en esta rueda de prensa. Que pasen un buen día, que pasen un buen fin de semana. Ojalá les toque un fin de semana tranquilo. Ojalá.